Entonces, bien. Ok, bueno, pues vamos entonces ahora con el libro tercero, ¿no? Aquí ya es cuando vamos a empezar a hablar un poco, ahora sí a profundidad, de las clases que componen a la ciudad bella, y además vamos a hablar un poquito más sobre las cualidades del ciudadano de la ciudad bella, ¿no? Esta es la parte importante. A ver, empieza Sócrates hablando, ¿no? A ver, en primer lugar, estos ciudadanos no van a tener que temerle a la muerte, ¿no? Pero lo que sí van a tener que temerle es a la servidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué habremos de temerle a la servidumbre? Servidumbre se refiere a la esclavitud. Pues, ¿qué es la servidumbre? Dime tú. Cuando escuchas servidumbre, ¿qué es lo que entiendes por servidumbre? Con un esclavo, no sé. ¿Cómo? Un esclavo. ¿Un esclavo? Ajá. Las personas que sirven al dueño o al amo. Las personas que tienen un amo, ¿no? Pero lo más importante de la servidumbre es que alguien, o sea, imagínate que te digan esto, ¿no? Yo alguna vez se lo dije a un amigo que se ofendió mucho. Se ofendió mucho en esa ocasión, ¿no? Pero él trabaja en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero pues él tiene sus propias atribuciones a esto, ¿no? Yo le dije, es que tú tienes alma de esclavo. Tienes alma de esclavo. Obviamente, naturalmente se enojó mucho en ese momento, ¿no? Pero ¿a qué me refería yo con eso? Naturalmente. O sea, no era por faltarle al respeto. Era para sacar la colación y decirle, es que tú obedeces la voluntad de cualquier otra persona, menos la tuya. O sea, tú te encuentras sujeto a la voluntad de otras personas y nunca sigues la tuya. Podríamos decir entonces que una persona servil es una persona que no obedece a su propia voluntad, sino que obedece a la voluntad de alguien más. ¿Estaremos de acuerdo en eso, no? Cosa semejante es la que va a plantear Rousseau en el contrato social. Este es uno de los postulados que vamos a ver con respecto a eso, ¿no? Bueno, es que más adelante en la lectura sí dice algo así de que no, es mucho más vergonzoso tener como prioridad las órdenes de los amos, y también le echa así como a los abogados, ¿no? ¿A los abogados? O sea, no tal cual no dice abogados o juristas, ¿no? Sino que dice justo que ellos tienen que andar defendiendo los intereses de otras personas, ¿no? Que eso también es aún más vergonzoso, dice. Ok. Pues sí, siento que le echó como a los abogados. ¿Sí? ¿Los abogados no existen ahí todavía? No. No existen hasta Roma. Ajá. Tengo una pregunta. Entonces, a eso con lo que te refieres de que los ciudadanos deben tener temor no a la muerte sino a la servidumbre, ¿te refieres a que deben temer a no seguir su propia voluntad? ¿Qué significa? A ver, cuando tú piensas, fíjate el postulado aquí. Para la pregunta que me había planteado esta Liz la clase pasada, ¿no? Todavía no entiendo cuál es la diferencia o si hay una separación tácita entre la libertad y la justicia. Aquí está la respuesta. Cuando uno obedece a su propia voluntad, ¿qué decimos? ¿Qué es? Es libre. Es libre. Esa es la cuestión. ¿Qué necesita el ciudadano? Libertad. Libertad, ¿no? Porque digamos, si un ciudadano no es libre, ¿de qué manera puede participar de la cosa pública entonces? Si no en calidad de esclavo o de servidumbre, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, la cosa, con lo que abre, digamos, el libro, es una cosa fuertísima, ¿no? No tenemos que estarle temiendo entonces a morir. A lo que tenemos que temerle es a no ser libres. Es a obedecer la voluntad de alguien que no sea la nuestra. Ese es el temor que deben guardar los ciudadanos de la ciudad bella. ¿Sí? Cosa prioritaria y fundamental lo que está planteando aquí. ¿Sí? Entonces, dicho de eso, va a establecer una serie de prohibiciones entonces con respecto a los sentimientos que pueden manifestar o incluso llegar a sentir, ¿no? Los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Nos va a decir, no van a poder experimentar la desdicha y lamento. Eso se lo tienen que dejar a las mujeres y a los hombres despreciables, ¿no? Además, los gobernantes tienen prohibido reírse. No pueden tener el hábito de la risa. ¿Por qué nos dice que no pueden reírse?
Y ustedes, ¿qué? ¿Dónde decía eso? La cara de Miguel, ¿qué? Sí, pero no le entendí. Ah, no le entendieron eso. No. O sea, ¿cómo no le entendiste? O sea, en decir, ¿por qué? ¿Para qué le voy a prohibir a alguien reírse, no? Yo no recuerdo. Cosa interesante, ¿no? O sea, lo que nos está planteando ahí es que básicamente en la risa, o sea, digamos, piensa tú cuando te carcajeas, ¿no? O sea, cuando te carcajeas a veces no puedes ni respirar, ¿no? Pero usualmente en esa falta de aire que tienes, ¿qué empiezas a hacer? Como si no respirar, ¿no? Ah, eso. O sea, la mano, ¿no? Empiezas a dar de manazos, ¿no? Lo que dice es que precisamente la risa, cuando llega a este punto, provoca la violencia. ¿Ah? Sí. Cosa curiosa, ¿no? Ahorita ya lo vamos viendo, ¿no? O sea, parecen cosas, digamos, un tanto arbitrarias. Y dices, ¿qué? No tiene sentido. O sea, ¿por qué le vas a prohibir a la gente sentir, no? Pero, o sea, a lo que está intentando llegar con esto es a que la gente se vea y sea feliz, ¿no? Y que lo manifieste de esa misma manera. Entonces, precisamente es que la risa en una forma exagerada no provoca, digamos, el bienestar, sino que provoca violencia. Es de lo que está partiendo, ¿no? Entonces nos va a decir aquí a continuación una cuestión que ya habíamos visto en el primer libro, ¿no? Va a decir que la verdad es una necesidad para la ciudad, es fundamental, ¿no? Pero va a reservar para los magistrados la capacidad de la mentira, siempre y cuando sea en bienestar de la ciudad. Nadie más va a tener la capacidad para mentir, ¿no? Porque efectivamente, si un ciudadano le miente a un gobernante y se le encuentra culpable de esa mentira, lo van a castigar, ¿no? Lo van a expulsar de la ciudad. Han dicho eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí en particular? Que uno de los aspectos modales e implícitos del poder, de la acción del poder, es la mentira y el secreto. Dentro de Sócrates, ¿no? Perdón, de Platón, la teorización platónica, ¿no? Solamente, o sea, los magistrados, ¿quiénes son? Pues el séquito de los gobernantes. Solamente ellos tienen la capacidad de mentir, y no mentir siempre que se les dé la gana, sino únicamente cuando es para el bienestar de la ciudad. Entonces, a partir de eso, entonces, es que va a venir a definir de qué se trata la templanza, ¿no? Ya habíamos hablado un poco sobre esto en la clase pasada, cuando les dije, la justicia es una virtud, sí, pero no es una virtud que se compone a sí misma, sino que se compone de otra serie de virtudes. Una de ellas es la templanza. ¿La templanza en qué consiste? Nos dice Sócrates. En la obediencia, en guardar obediencia a los gobernantes. Pero esta obediencia a los gobernantes necesariamente también va a acarrear una noción de autogobierno con respecto al placer. ¿Cuáles son esas actividades placenteras? Qué asqueroso está esto, ¿eh? Wow, impresionante. ¿Qué actividades va a identificar como placenteras Platón? ¿De cuáles son de esas actividades de las que tenemos que guardar una dimensión de autogobierno? Bueno, es que hay un pedacito donde menciona a Ulises, ¿no? Justamente él como el personaje de héroe, y él empieza a hablar como, qué buena vida es comer y beber, y Platón es como de que no lo digas, o sea, tal vez sí se ofrece, pero no pongas el mal ejemplo. Okay, por ejemplo, la comida, ¿la comida de qué? Y el beber, ¿no? Exactamente. Precisamente es que después va a venir a establecer una prohibición con respecto a la embriaguez, ¿no? De los educandos, precisamente, ¿no? Entonces, digamos, todas estas actividades placenteras, porque las actividades placenteras nos llevan al goce, es decir, al exceso. Esto es de lo que nos queremos cuidar, ¿no? O sea, la templanza, digamos, entonces nos va a llegar necesariamente a esta noción del punto medio. No mucho, pero tampoco poco, ¿no? Entonces, después de esta situación, nos va a decir que precisamente para guardarnos de estos placeres y de estos excesos, es que vamos a establecer una prohibición con respecto a los ciudadanos y los regalos, ¿no? O sea, los ciudadanos no van a poder recibir regalos. ¿Por qué? Porque eso los volvería entonces amantes de las riquezas. Y queremos guardarlos precisamente de esta noción del placer. ¿Ok? Entonces, a continuación es cuando va a empezar, aquí digamos, aquí es donde ya tengo que meter una división. Digamos, aquí es donde vamos a ver, esto es con respecto, esto de aquí, esto de acá, va a ser con respecto a los ciudadanos.
esto de acá. Eso es con respecto a los gobernantes. Y esto de acá. Y acá entonces va a ser una medida interesante, porque lo que va a introducir después de este apartado es una noción de gobierno del arte, que no es cosa sencilla, porque ya habíamos platicado de eso, ¿no? José Manuel, precisamente cuando dijiste, pues sí, o sea, podemos prescindir del arte. Y que yo te dije, bueno, pero es que también podemos tener la dimensión de que el arte educa, ¿no? Y que tal vez entonces sí hay una necesidad. Y aquí es cuando precisamente lo va a rescatar a final de cuentas, ¿no? Aquí es cuando Sócrates va a terminar rescatando al arte, ¿no? Y decir, ok, tal vez no tenemos que completamente desestimarlo, sino que debemos instrumentalizarlo, al igual que lo que hicimos con Dios, ¿no? Es cosa semejante a lo que va a hacer aquí. Entonces, lo que nos va a decir es primero una crítica, ¿no? A los poetas. A ver, los poetas lo que hacen es ocultar su identidad. Ocultan su identidad detrás de los personajes de su narración. Y entonces precisamente es que va a ser un llamado, ¿no? O va a ser una exigencia, digamos, a que los poetas entonces hagan sus cantos y todo este tipo de situaciones desde una forma más descriptiva, digamos, de la forma en la que lo harían los historiadores, en cierta medida, ¿no? Digamos, ahora sí que, digamos, quitarle un poco el atributo creativo, si se quiere decirlo de alguna manera, la metáfora, guardar un poco la metáfora hacia atrás para que quede el conocimiento descriptivo en esta lógica. Entonces, después de haber planteado esto, nos va a decir que entonces que el poeta para la ciudad bella tendrá que ser austero y un imitador del hombre de bien. Bueno, menciona varias veces a Homero, me parece. Efectivamente, ¿no? Desde el libro pasado ya lo estaba mencionando. Bueno, lo pusieron a chambear porque le hicieron cambiar varias cosas. Porque realmente pues le hacen cambiar como varias cosas de lo que tenía. O sea, mencionan que bueno, a Sócrates no le parece bien que esté como que, bueno, aquí lo tenía, que describa a los dioses como con engaños y eso no es como apropiado para la ciudad para que quieren construir. Así es. Entonces le refiere más o menos a eso. Efectivamente, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, lo que queremos es una labor descriptiva. No queremos entonces que estos vicios de los dioses anteriores que se han sido introducidos por medio de la tradición vengan a ser introducidos dentro de la ciudad buena, de la ciudad bella, ¿no? Entonces, lo que queremos es que precisamente esta labor, digamos, de una forma de mentira, si se le quiere decir, en la que se oculta la identidad detrás, digamos, de sus propios personajes que introducen en la narración, o sea, en lugar de que, digamos, el propio, ¿cómo te lo puedo poner esto? O sea, no sé si has leído la Ilíada, por ejemplo. Creo que sí, la prueba. ¿Sí? ¿Medio te acuerdas ahí de esa situación o no mucho? Pues es lo del héroe, ¿no? Y eso. ¿Lo de qué? El héroe. ¿Cómo que el héroe? Sí, ¿no? Pues hay un montón de héroes en la Ilíada. pero es algo así, ¿no? O sea, no, a ver, o sea, la Ilíada son, ¿Lo de Troya? Lo de Troya, ¿no? O sea, efectivamente es la que nos narra el proceso de la guerra de Troya. Claro, lo que sucede en la Ilíada es que particularmente si te fijas en la narración, es recurrente que Homero se introduzca, digamos, dentro de sus propios personajes. De hecho, puede llegar a haber un juego en la Ilíada en el cual no seas perfectamente capaz de diferenciar quién está haciendo la labor de Dios, ¿sí? O sea, digamos, en la Ilíada, lo que destaca particularmente esa narración es que hay un conflicto en el mundo de los hombres. Al mismo tiempo hay un conflicto en el Olimpo. O sea, la guerra que se da en el Olimpo es la guerra que se manifiesta en el mundo terrenal, ¿sí? Y entonces, al mismo tiempo, digamos que el narrador también hace la labor de Dios. Porque, digamos, el narrador es como quien elige hacia dónde se va a dirigir la historia, ¿sí? Entonces, esta es la lógica. Esta lógica de la Ilíada es, digamos, lo que vamos a plantear aquí. En lugar de introducirse el poeta en una dinámica narrativa que lo incluya a él dentro de la narración o, digamos, la metáfora histórica que construye, sino la petición más bien de Sócrates es que se quede nada más en el aspecto descriptivo. Por eso lo digo al modo de que lo haría un historiador, ¿sí? ¿Ya se entendió? Ahora sí. Bien. Entonces, después de esta situación nos va a decir, muy bien, ¿qué es lo que tiene que imitar entonces el guardián? No, aquí esto se supone que era un guardián, digamos,
Ahora no vino que me ayude a hacer los dibujos bonitos, los míos me quedan espantosos, ¿no? Entonces, bien, lo que pasa con el guardiano nos dice, a ver, ¿cuáles son los valores que hay que imitar? El valor número 1, o sea, el coraje, digamos, la templanza, que ya habíamos puesto acá, la piedad, la liberalidad, y por otra parte nos dice que lo que no hay que imitar es la maldad y la vileza, que es todo lo que nos lleva a la maldad y la vileza, o sea, digamos, la noción que pueden tener los esclavos, la servidumbre. No tienen que imitar a mujeres en parto o mujeres presumidas. Y aquí es donde estas tres las puse en rojo porque son particulares, ¿no? No tienen que imitar tampoco a gente loca, a gente enamorada o a gente enferma. Curioso eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, estas, digamos, o sea, bueno, claro, estas de acá se pueden entender por el contexto, ¿no? Digamos, es fácil entenderlas aquí llegan. Pero estas de acá, los locos, los enamorados y los enfermos, bueno, a lo mejor podríamos decir, bueno, los locos particularmente tenemos una mínima idea, ¿no? De por qué no deberíamos imitar, ¿no? A la gente que se encuentra con trastornos esquizofrénicos que llegan al grado de violencia, pues sí puede ser naturalmente peligroso, ¿no? Pero, ¿y los enamorados? Creo que tenía que ver con los límites que puedes llegar a romper en ese estado de enamoramiento, ¿no? Porque puedes ser capaz de hacer cosas inimaginables por amor. Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en qué se diferencia un enamorado de un loco? ¿No? Digamos ahí. ¿En qué? Dice, no. Ajá. Pues más o menos como el Batman y el Joker, ¿no? O sea, Batman mataría a lo mejor a la persona que ama. ¿Batman? Bueno, es que Batman nunca mata, ¿eh? No, ahí sí no. Batman no mata, ¿eh? No. Estás manchando el nombre de Batman. Sería el villano, ¿no? O sea, el villano mataría a todos por su mujer y el héroe mataría a su mujer por todos. Ah, ya, como Bueno, más bien, personal. ¿Batman mataría a su mujer para salvar a todos? No, No creo. No. No. Ajá, a ver, sí, ¿no? Pero es una situación semejante a lo que estás guardando, ¿no? Si hay que hacer un gran sacrificio, el enamorado pues estaría dispuesto a eso, ¿no? Podríamos llegar a la conclusión entonces de que el estado de enamoramiento es similar al estado de la locura, Sí. en cierta medida, ¿no? Bueno, dice que el amor no es provechoso, entonces yo creo que también por eso está la premisa de que no hay que imitar a los enamorados porque es gente tonta. Ok. No, directo, ¿eh? Se fue violenta. También hay una parte donde menciona como la pasión de Zeus por Hera y justamente pues habla como de que no se le debe, como que no se le debe glorificar para que no se malentienda con las juventudes en formación que van a ser. Naturalmente, ¿no? Porque lo que queremos es guardar el punto medio, ¿no? Y el estado de enamoramiento es un estado de éxtasis absoluto, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? ¿Y los enfermos? ¿Por qué no deberíamos imitarlos? Ah, no, bueno. No, porque están enfermos. Es obvio. ¿Quién quiere a la gente con gripa? Nadie. Por débiles, ¿no? Evidentemente, aquí, fíjate, la cuestión interesante aquí es que a los enfermos no se refiere como pues, a la gente que trae una gripa, ¿no? Que traiga parecer o algo por el estilo. O sea, se refiere particularmente a los discapacitados, a la gente discapacitada. En este contexto, o sea, digamos, hay que tener, digamos, presente el contexto histórico, ¿no? O sea, la gente que estaba lisiada, por ejemplo, los que no tenían una pierna, un brazo, o tenían la mitad del cuerpo, pues, mutilado, pues lo más probable es que no vivieran mucho y que más que ser de provecho para la ciudad fueran algo más que un estorbo, ¿no? Digamos, esta dimensión de los derechos humanos para la gente discapacitada, o sea, aquí no está ni considerada en absoluto, ¿no? O sea, más que ser de provecho, insisto, para la ciudad son un estorbo y no hay que imitarlos, y además de no imitarlos hay que expulsarlos de la ciudad, como lo hace en la Biblia con la gente sarna o lepra, por ejemplo. Entonces, bien, en esta situación nos va a marcar particularmente que los guardianes entonces van a ser gente templada y valerosa, ¿no? Ese es el punto medio que va a marcar con respecto a los guardianes. Los guardianes que en este momento vienen a ser el símil de lo que son los gobernantes, ¿no? Tienen que ser tanto templados como valerosos, obedientes y tener coraje para combatir. En ese mismo aspecto es que entonces nos va a decir que lo que es beneficioso en la ciudad es, o sea, lo que haga
cada ciudadano en la ciudad y que represente un beneficio para la ciudad, va a ser que se haga una sola cosa, ¿no? Ahí está presente lo mismo que les comentaba la clase pasada. Entonces, a partir de aquí es cuando ya vamos a entrar a criticar o a instrumentalizar más bien otra arte, ¿no? Porque ya habíamos visto el libro pasado que en qué dos artes se tenían que, más bien, en qué dos disciplinas se tenían que educar a los guardianes. ¿Cuáles eran las dos? No, le pregunté a Miranda. En la música. Uh-huh. Y la pregunta. ¿Y la otra cuál es? La gimnasia, efectivamente. Todo, sí, cierto. Bien. Entonces, lo que vamos a ver aquí con respecto a esto es que ahora sí nos va a decir, muy bien, ¿sabes qué? Tal vez tenías razón. La música sí puede ser útil, ¿no? Pero hay que meterle ciertas limitaciones, ¿no? Nos va a decir primero, número uno, que tiene que ir en consonancia el ritmo y la letra, ¿no? O sea, digamos, una melodía triste no va a ir con una canción feliz. Es decir, Pop Top Kicks, una canción que no se escucharía en la ciudad bella. Pop Top Kicks no sonaría. Y por otra parte, aquellas canciones que versen sobre lamentos y quejas, pues también las vamos a marginar de esta actividad educativa, ¿no? Digamos, las canciones de heavy metal y todo eso, pues no, a la calle, todo eso. Y después de eso, entonces, ahí es donde nos va a destacar lo que yo te comentaba, ¿no? La música es la educación soberana, ¿no? Entonces, nos va a decir que los artistas entonces tienen una función dentro de la ciudad, y es no reproducir el vicio, porque hacerlo de esta manera va a significar entonces su expulsión de la ciudad. La gente entonces que breve por esta situación tiene que estar fuera, ser el éxodo. Precisamente, o sea, ustedes saben precisamente de dónde viene esta palabra de los idiotas, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra gran política pública de Milei, ¿no? Ahora que acaba de salir esta. Por ejemplo, ¿no? Que ya se catalogó como ¿qué? Débiles mentales, imbéciles e idiotas, ¿no? Maravillosa el señor, qué bárbaro, un verdadero hombre del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, esa situación. Pero tú sabes, por ejemplo, de dónde viene esa palabra de los idiotas. Yo creo que yo sé. A ver. Porque creo que es porque una persona no puede ver, o no está, o sea, no pone atención a su alrededor como a la política, o sea, no está interesado y solo ve a su ombligo, ¿no? Algo así. O sea, los idiotas son aquellos que no son capaces de vivir en sociedad, ¿no? Eso. Son aquellos a los que hay que marginar. En este sentido, lo que está intentando hacer es una noción de, o sea, lo que está intentando hacer es idiotizar a ciertos sectores que pueden significar una afectación a la, ¿cuál es la palabra? A la simplicidad de la ciudad bella. O sea que entonces ese concepto de una sola cosa donde todos los ciudadanos tienen que contribuir a eso es como una visión ultracolectivista, ¿no? O sea, es puro cero individualismo, todo tiene que ser... Ahora sí que es como una unificación... Efectivamente. Es perfecta, pero necesitamos... Es perfecta, o sea, lo que está bregando... Por eso es que hay que limitar tanto las cuestiones, ¿no? Porque sí, o sea, y aquí es donde va a estar. La variedad nos lleva a la enfermedad y la locura. La simplicidad es cordura y salud. Esto lo tienes muy bien, esa es una muy buena forma de explicarlo, efectivamente, ¿no? Un intracolectivismo perfectamente amalgamado. Esa es la noción que nos está intentando destacar en esta ciudad. Entonces, precisamente es que, por otra parte, ahorita quiero entrar en esto, ¿no? Pero por otra parte, nos va a decir que la gimnasia es el ejercicio adecuado para el cuerpo, ¿no? Pero que no así es la mente la que procura el bienestar del cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? La triada, ¿no? Mente, cuerpo y alma. O sea, por eso necesitamos la música, por eso necesitamos la gimnasia y por eso necesitamos estos valores para preservar las tres aristas en los gobernantes y en los ciudadanos, ¿sí? Entonces, de esta misma manera nos va a introducir, ¿no? Que entonces en la variedad hay enfermedad y locura, mientras que en la simplicidad hay cordura y salud. ¿Por qué es tan complicado esto? A ver, porque no es tan sencillo como se plasma, ¿no? Estoy diciendo que se trata de una dimensión teórica de la ciudad, ¿no? Digamos, ¿alguien de aquí ha leído la Divina Comedia? Nadie.
O sea, pero leer la Divina Comedia me refiero a leer en serio la Divina Comedia, no nada más leer el infierno. Pues por eso. Completa no. Lo completa. A mí me gusta mucho, hay una comparación con respecto a eso, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto leer el infierno, pero no nos gusta leer el paraíso? Está aburrido el paraíso, ¿no? ¿Ya sí lo leíste? ¿O no? O sea, así a profundidad y que lo entiendan. O sea, con análisis, ¿no? Con pensamiento crítico. No, pero sí, o sea, es particularmente eso, ¿no? O sea, si vemos nosotros en la literatura universal, siempre nos encanta leer el infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay variedad, ¿no? Lo que vemos ahí es locura absoluta, desorden, caos. Podemos verlo incluso desde un universo de superioridad moral, ¿no? Decir, mira a esos pobres diablos cómo se les torce la cabeza hacia atrás, cómo los entierran en tumbas llameantes, pero cuando llega el paraíso, siempre dice la misma cosa, ¿no? Cuando lo critican en la escritura de Dante, dice que cuando llega el paraíso se torna aburrida la narrativa, ¿no? Eso tiene que ver con la estadística de que a las personas les gusta más ver noticias amarillas, o sea, ametistas. No necesariamente, ¿no? O sea, digamos, una cosa es el sensacionalismo y otra cosa es la diversidad. Pues es Lo que igual. tiene- O sea, fíjate, espera, antes de que me comentes. Fíjate, cuando tú piensas en la perfección, ¿qué es lo perfecto? Es que es difícil conceptualizarlo, ¿no? ¿Te acuerdas la definición que di de Dios al final de la clase pasada? Fíjate, porque no era cosa sencilla la que estaba planteando ahí. Por eso dije, lo que está haciendo ahí, Platón es una cosa sesuda. Dios solo es creador de las cosas buenas. Esas eran de las limitaciones. Ah. A ver, te la voy a volver a leer para que la tengan presente, ¿no? No porque guarde otra situación más que para ejemplificar esto al respecto, ¿no? A ver. Dios es algo perfectamente simple y veraz en los hechos y en palabras, que ni se muda por sí, ni engaña a otros por fantasmas y discursos, ni por signos que envíe en la vigilia o en el sueño. Esa es la parte especial de esa definición, es algo simple, unívoco. Dios es uno, una sola cosa. Acostumbres. Pues bien, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Cuando Dante empieza a relatar el paraíso, siempre es una luz cegadora extremadamente blanca que eclipsaba la imagen y todo, ¿no? O sea, siempre es la luz blanca que eclipsa todo y una belleza innegable y unívoca y tal, ¿no? O sea, todo es lo mismo. En el paraíso todo es lo mismo. Porque esto es lo que se quiere ver en una sociedad perfecta. Ajá, es pura perfección. Exactamente, Es que sea uniforme. uniforme, exactamente, que sea una sola cosa. Eso es lo que se quiere ver. Lo que tiende al caos es diverso y variado. Lo que es perfecto y uniforme es simple. Bueno, puede ser una película. Es como en The Good Place, ¿no? Obviamente Qué gran serie, Dios mío. No, cómo la adoro esa serie grande. Ajá. que ya llegan. ¿La han visto? ¿No? Se están perdiendo de la historia de Good Place. Bueno, Se la voy a escribir porque esa serie sí ¿Qué es es la serie esta señora? Es de la Eleanor Schultz. ¿Qué es esa tarea? Sí, podríamos dar una clase perfectamente de esto, cuando lleguemos a Rousseau. justo cuando pues están engañados, está como muy divertida la serie. Y justamente, es que no sé, los spoilers, sí, los spoilers. Sí. Ya al llegar al paraíso se dan cuenta como que se han autolavado el cerebro. Están zombificados, ¿no? Porque no tienen un objetivo. Y- Y digamos, la imposibilidad de morir, que es, digamos, la recompensa del paraíso mismo, que se hace eterno, Ya se hace el trigger. resulta insuficiente para la humanidad. Que para tener objetivos y deseos necesita la amenaza de la muerte. Es cosa muy interesante ahí. Yo lo veía más hasta por la parte del alma, ¿no? O sea, que ni el alma está satisfecha. O sea, todavía, digamos, cuando estás restringido por tus limitaciones físicas, puede ser que nada te satisfaga, pero justo tienes el consuelo de la muerte, donde tu alma es perfecta porque es parte de esta sustancia divina, ¿no? Pero al estar en el paraíso, ya siendo parte de la sustancia divina, ya siendo consciente de tu eternidad,
pues que ni eso ni los placeres máximos te satisfagan, sí es así como de, chale, sí quiero dejar de existir, ¿no? Otro ejemplo más de cómo aborrecemos como humanidad a la perfección, ¿no? Con el ejemplo más frívolo que se pueden imaginar, el Yabulani, balón del mundial, el Yabulani, el balón más redondo que ha existido en la historia. ¿Y qué pasaba? Los porteros y los delanteros, todo el mundo lo odiaba, porque decían que votaba raro, porque era perfecto, ¿no? Era lo más cercano a la perfección que se tiene en un balón. Así de mucho despreciamos a lo que se tiende a eso. Entonces, bien, tenemos esa cuestión, ¿no? Ya tenemos perfectamente los ejemplos, ya tenemos la idea exactamente de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, bien, a partir de eso entonces nos va a decir que una educación pública y viciosa va a redundar entonces en la necesidad de médicos y jueces, ¿no? Y ahí es precisamente donde nos va a introducir otra noción, que es decir, la justicia que es impuesta por un tercero, es decir, que tenga que ser impuesta por un juez, la va a encontrar vergonzosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser vergonzoso que un tercero tenga que venir a introducir una dimensión de justicia? Porque no eres capaz, ni tú ni la otra persona, de discernir lo que es justo para, no solo para ambas partes, sino para toda la sociedad. Porque eres incapaz de imponértela a ti mismo, ¿no? Sí, de hecho tengo notado que justo mencionaba que no harían falta hospitales ni tribunales cuando la sociedad está ordenada, porque no lo necesitaría. Exactamente. Guía. Esa es la dimensión aquí. Si todos fuéramos capaces de esta dimensión de la templanza con respecto al autogobierno, del placer, no habría entonces necesidad de que un juez tuviera que venir a introducir esta cuestión, ¿no? En este sentido, que alguien tenga que venir a educarte es vergonzoso, porque eso demuestra que entonces la justicia no se está impartiendo y no se está educando en casa. Esa es la noción. O sea, básicamente redunda mucho como en este mensaje que hay mucho en redes sociales, ¿no? Y en el sector, digamos, más, si quiere decirlo de alguna manera, familiar del entorno social, ¿no? En el que dicen, si no te educan en tu casa, te van a educar afuera, ¿no? Básicamente esto es a lo que se está refiriendo. Pero en esta noción de no ser capaz, uno, de imponerse la justicia a sí mismo, es precisamente que nos va a hablar de esta incapacidad de la introspección, ¿no? ¿Qué es la introspección? Todos sabemos qué es eso, ¿no? ¿Sí, no, Javi? ¿Qué es la introspección? No sé. ¿No tienes idea? ¿Alguien más? ¿Alguien sí tiene idea de esto? ¿O en esa parte de la lectura dijo no entiendo nada? Pues sería más o menos como un autoanálisis reflexivo de sí mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, yo sé, todos en realidad les ha pasado en eso, ¿no? En algún momento de su vida se han de haber sentado y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿No? Ese es el proceso introspectivo. Aquellos que son incapaces de la introspección es precisamente lo que se revela y se muestra como un obstáculo a la práctica y a la prueba de la virtud. En este sentido, entonces, es que precisamente esta incapacidad de la introspección nos va a llevar a una creencia constante de que nos encontramos enfermos. Nos va a mantener en una posición aletargada, a lo que a día de hoy le llamaríamos depresión. Entonces, ahí es donde nos va a introducir otra cuestión, ¿no? Que nos va a decir, es que la medicina en realidad solamente debe aplicarse a la gente sana. ¿Eso a quién les deja fuera? Los enfermos. Que serían los discapacitados. Discapacitados. Sí, dice que, o sea, las personas enfermas o que no se puedan valer de sí mismos sin medicina no deberían como... No deberían continuar con vida, ¿no? Hay que darles el resting pepperoni. Porque son personas débiles. Efectivamente, ¿no? Porque son débiles y porque ya nos resultan útiles para la sociedad. No, pues sí, esto es lo que nos está destacando. Pero así es como se vivía en la Grecia antigua, ¿no? O sea, si tú estabas, imagínate que te mando a ti a la guerra sin brazos, ¿qué vas a ir a hacer? O sea, pues sí, ¿no? O sea, de esto es de lo que se trata. O sea, digamos, las condiciones de paz en las que nos encontramos a día de hoy no son las que ellos encontraban. Naturalmente, esta idiotización de la gente discapacitada, loca y enamorada, pues tenía que darse en alguna medida, porque no resultaba útil para defender el territorio ni los intereses de la ciudad. No eran ni capaces de trabajar en algún momento.
Entonces, después de eso es que precisamente nos va a decir sobre la labor de los jueces, ¿no? Primero en realidad nos habla de los médicos, ¿no? Y todo eso, pero la verdad es que eso no me encuentro muy importante realmente, eso ya es como un poquito de paja para otra situación. Pero entonces, la parte importante, ¿no? Nos habla de los jueces. ¿Qué hacen los jueces? Dan tratamiento a las almas, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Muy esotérico, si se quiere ver de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que hace un juez, digamos? O sea, pero un juez de verdad, ¿no? Nada más el que se sienta y medio lee ahí las hojas y dice, bueno, ya vete a tu casita, o te avientas 10 años en el bote, ¿no? Y ya. ¿Qué es lo que hace un juez de verdad? Pues sí juzga, ¿no? Naturalmente. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, se supone que la justicia, como está en. Bueno, el lobo, ¿no? Pues está cegada, ¿no? O sea, no ve a quién. Solamente trata de hacer lo correcto, ¿no? O sea, no ve a quién va a perjudicar o a quién no, a quién sí. Complementando, juzga desde un punto imparcial, que no vea, intenta no ver desde la perspectiva del implicado o del que fue atacado, por así decirlo, y intenta ver con miras a la justicia nada más desde una tercera perspectiva. En el tratamiento de las almas se refiere precisamente a esta contraposición entre el deseo, es decir, el placer, con la ley, ¿no? En el tratamiento de las almas se refiere precisamente a la educación, o sea, a educar y a limitar a los deseos, para que entonces esta persona, digamos, ¿cuál es el objetivo del juicio hacia un delincuente? ¿Meterlo nada más al bote? ¿Castigarlo? ¿Qué es lo que se quiere hacer con el delincuente? Que no vuelva a delinquir, ¿no? Efectivamente. Eso, digamos, a eso es a lo que se refiere con el tratamiento de las almas. Puede decir que volverlo útil para la sociedad, ¿no? Naturalmente, en cierta medida, ¿no? Entonces, precisamente es que estos buenos jueces no van a tener introducida una noción de una perversidad moral, ¿no? Precisamente es que las almas buenas van a ser capaces de percibir lo bueno de lo justo, lo justo de lo justo, ¿no? Estos buenos jueces se van a caracterizar por ser gente vieja, ¿no? Y entonces, al estar toda su vida, digamos, apartados de la noción de la injusticia, es que van a presentar la injusticia como algo ajeno. No lo van a conocer sino hasta que se sientan a hacer su labor de jueces, ¿no? Entonces, después nos va a hablar sobre las diferencias entre la maldad y la virtud. Nos va a decir que la maldad es incapaz de conocerse a sí misma. La maldad no puede reconocerse como mala. Sin embargo, la virtud sí es capaz de reconocer a las dos. La virtud es capaz de reconocerse así como buena, digamos, y a la maldad como mala. En este sentido, entonces, es que nos va a decir que el hombre virtuoso va a ser capaz de ser un hombre sabio. Este es un principio que también vamos a ver introducido dentro de los guardianes, o los gobernantes. Y entonces, a partir de esto que hemos planteado, debemos ahora contestar a la siguiente pregunta: ¿quién debe gobernar? Ya tenemos claro entonces cuáles son los valores que deben ser introducidos, ya tenemos en claro cuáles son la forma en la que deben ser educados, pero todavía no tenemos claro quién es quien debe gobernar entonces. Nos va a decir que quienes deben gobernar deben ser los viejos y los mejores, ¿no? Estos viejos y mejores van a tener que precisamente tener introducida una noción de prudencia y de autoridad. Y además, lo más importante, un interés por la cosa pública, ¿no? Ahí por eso es que era aquí debíamos empezar para ir a Cicerón, ¿no? Para hablar de la cosa pública. ¿Qué es la cosa pública? Lo que es de interés para todos. Lo que es de interés para todos, ¿no? Efectivamente. Entonces, dicho esto, que los gobernantes deben ser la gente vieja y la mejor, vamos entonces a inventar un mito patriótico. Y aquí esta parte es muy, muy interesante, ¿no? Porque nos va a decir que precisamente la invención de este mito patriótico les va a servir a los gobernantes para poder juzgar lo que es provechoso para la ciudad. En esta dimensión nos va a decir que para qué sirve el mito patriótico. Número uno, para justificar la defensa del territorio. Número dos, para que precisamente esa defensa del territorio por parte de los guardianes y de la población en general se ve como si fuera el cuerpo de la madre, el que se protege.
Qué interesante es eso, ¿no? O sea, no sé, ¿alguien recuerda esta parte en particular? ¿O no? Ya no llegaron hasta ahí. En la invención del mito patriótico, de la que nos habla Sócrates, es decir, cuando va a empezar a hablar sobre la existencia de clases, de la raza de oro, la raza de plata, la raza de hierro y de bronce, si se acuerdan de eso, si llegaron a eso. Se refiere a lo del corazón de oro, el corazón de plata. De los metales, pero... Es que lo que hace, o sea, aquí es una parte interpretativa, ¿no? O sea, aquí tenemos que hacer una labor interpretativa de lo que nos está diciendo Platón, porque lo que está haciendo es inventar un mito patriótico, ¿sí? En decir, hay que hacer una historia para que la gente esté dispuesta a defender esa ciudad y a construirla conforme a los estatutos que nosotros hemos empezado a marcar, ¿no? O sea, no se van a mantener ahí nada más porque se ajustan. Necesitan una historia que los congregue. Entonces, nos va a decir que precisamente ese mito patriótico va a existir para justificar la defensa del territorio, que esa defensa del territorio por parte de los guardianes y de la población en general tiene que darse como si fueran a proteger el cuerpo de su propia madre. Y de ahí es de donde toma precisamente como referencia la palabra patria. La palabra patria, que tiene la raíz latina pater, ¿no? Pero que su terminación es femenina, ¿no? Entonces esto es a lo que se está refiriendo. De hecho, en particular, es aquí cuando se habla de la matria, ¿no? Se podría hablar en cierta medida de la matria. En este sentido, es que si se va a defender a la patria como si fuera el cuerpo de la propia madre, es que entonces se tiene que asimilar a aquellos que son los compatriotas como si fueran nuestros hermanos, ¿no? Perdón, ibas a decir así, justamente, ¿no? Entonces, de esta situación es que ahora sí entonces nos va a introducir la dimensión del mito patriótico, ¿no? ¿Cómo justificar las jerarquías que se van a mantener dentro de esa ciudad? Nos va a hablar primero de los que tienen el corazón de oro, ¿no? La raza de oro. ¿Quiénes son esos? Los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Más bien decir que genuinamente deberían de ser los gobernantes los que tienen el corazón de oro, ¿no? O sea, que solo los de corazón de oro tendrían Solo los de corazón de oro pueden ser los gobernantes, ¿no? En primera instancia. Los de plata, Los guardianes. los guardianes, ¿no? Así como los aristocracia. la milicia guardianes. La milicia y la aristocracia. Y los de bronce y hierro, El pueblo, ¿no? no, algo específico. Puede ser como Artesanos, ¿no? artesanos. Artesanos y labradores, ¿no? ¿Es posible la mezcla de las clases? ¿Qué nos dice? Sí, ¿no? Que no. ¿Y qué dice, no? Si nace alguien que tenga las cualidades de un corazón de oro en una familia de bronce, ¿qué se hace entonces? Uy, esa no es tu familia, ¿verdad? Verdaderamente. Uy, esa no es tu familia. ¿Pero qué hacemos con ellos? ¿Se los regalamos a los chinos? ¿Qué hacemos? Darles lo mejor. No, a ver, déjalo ahí. Pero dame lo mejor. Yo por mis hijos, dice. Ajá. Pues sí, justo lo que pasa en China, de que cuando nace un niño prodigio, pues ya le pertenece como al Estado, ¿no? Pues Pero aquí, más ¿qué o pasa? menos pasaría algo similar si nace una persona con un corazón de oro en una familia de bronce, pues obviamente es como de, no, pues intentamos que esté con los de oro. Efectivamente, ¿no? O sea, el niño prácticamente, bueno, el infante en cuestión, tiene que ser donado a la clase de oro, para que la clase de oro lo eduque con respecto a su naturaleza. Y si nace uno de bronce en la de oro, que se vaya con los de bronce. No, ahí también, ¿cómo no? Pues lo que estamos diciendo es... de oro a bronce. Sí, de oro a Pero de bronce. bronce a oro. ¿También? ¿También? Claro, lo que queremos preservar es esto, la simplicidad. O sea, las clases no pueden estar mezcladas.
Tiene que ser cada uno con la suya. Y yo no lo recuerdo, pero ¿cómo se determinaba? O sea, en esta ciudad hipotética, ¿cómo sabes quién tiene un corazón de oro que se está en un nicho de corazones de bronce, por así decirlo? Por las cualidades que demuestra. Las cualidades que demuestra. Para las acciones que dijimos que debe realizar en pos O del sea, bien. pero eso es a lo que voy. O sea, ¿hay alguien que está dedicado a buscarlo o la misma gente, población lo va a No determinar? me acuerdo si esto salía precisamente en el libro quinto cuando dicen que precisamente debe haber un sector de mujeres que se dedique únicamente a criar a los niños. Y esas mujeres también son las que se dedican a identificar a las gentes, a las personas que a los infantes que pueden tener las cualidades para otras clases. Entonces, bien, tenemos esa situación, ¿no? Naturalmente, nos dice, hay que cuidarnos de los gobernantes, en que no se vayan a convertir en amos salvajes, ¿no? Y por esa misma medida es que nos vemos necesitados de imponer límites a esos gobernantes. ¿Cuáles son los límites que establece dentro de ese mito patriótico para los gobernantes? Son 5 límites. Esto ya está hacia el final. Literalmente estamos como en las últimas 4 partidas. Está como en las últimas. No pueden tener propiedades privadas. No pueden tener propiedad, ¿no? Esa es una de ellas. No pueden, no pueden tener propiedades que se resumen en prohibición de patrimonio. Número 1. Número 2. Sus provisiones serán fijadas por ellos mismos y las recibirán de otros ciudadanos sin exceder la cantidad necesaria para un año. ¿Qué quiere decir eso? Las provisiones. ¿El salario? La comida, particularmente, ¿no? O sea, lo que pueden recibir. O sea, la comida no puede ser toda la que se les dé la gana. Es nada más lo que necesiten para vivir un año, ¿no? Y que serán establecidas por ellos mismos. Duda. Sí. Cuando se refiere a que no puede tener patrimonio de propiedad privada, ¿se refiere también a la propiedad personal o no hace distinción? O sea, porque no es lo mismo que tengas 10 mansiones a que no puedas poseer tus propios sandalias. O sea, si se hace distinción entre propiedad privada y personal, o simplemente no puede poseer nada. Esa dimensión todavía no existe. Esa dimensión no existe. Naturalmente necesitan lo elemental para vivir como cualquier otro ciudadano, ¿no? O sea, no les vas a quitar el derecho a comer, a su propia comida. No les vas a quitar el derecho a su propia vestimenta. Toda esta noción que tienes tú en este momento ya es mucho más moderna. Aquí todavía no existe esa división, propiamente dicho, ¿no? Pero tú lo que deberías visualizar de esos guardianes es que todo lo que debería tener derecho un ciudadano común y corriente, para tener la mínima cantidad de dignidad en su vivir, la tendrá. ¿Sí? Bueno. Luego, la tercera. Si no, ya vamos a la tercera. Ok. Van a tener que asistir regularmente a comidas públicas y vivirán en comunidad como soldados en campaña. Vivirán en comunidad como soldados en campaña. Ahí es donde eso, ¿no? O sea, casas propias. No. Que te reciban tus vecinos. Que naturalmente son bondadosos y justos. Naturalmente. Y han sido educados para eso también, ¿no? Después, se les dirá que poseen oro y plata en su alma, por lo que no necesitan el oro y plata de los hombres. ¿No? Todo esto es precisamente para cuidar que no vayan hacia el abuso, ¿no? Aquí vamos a poner. Son precauciones para el abuso de autor. Y la última nos va a decir, tienen la prohibición de tocar o poseer el oro y la plata. Puesto que, esta parte está interesante, ¿eh? Mira, fíjate. Puesto que en el momento en que adquieran propiedades, monedas y demás cosas, se convertirán en empresarios y agricultores. Se convertirán en tiranos y enemigos de los ciudadanos en lugar de sus aliados. Esta es la condición para que surja la tiranía. El deseo de placer, ¿no? El deseo de placeres que se manifiestan en adornos para la existencia. Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Alguien tuvo dudas al respecto de todo esto? ¿Dónde? Ah, está ahí. Aquí lo saben.
Perfecto, pues nos la aventamos rapidísimo. Este libro está cortito en general. Ajá. Bueno, había una parte que se decía que si se mezclaban los de oro, plata, bronce y otro, era como la mezcla perfecta para el caos. Eso ahí es donde lo metemos, ¿ok? Sí. Sigamos en lo mismo, ¿no? O sea, la lógica. Una cosa, una sola cosa para cada persona. Tanto en clases como en profesiones. ¿Sí? Perfecto. ¿Algo más? ¿No? Sí. Justo cuando menciona esa parte de que es vergonzoso que haya un juez o que se necesite un juez, ¿no? Ajá. Que imparta justicia sobre lo que debería ser, digamos, como sentido común para cualquier ciudadano de la ciudad de ella. Sí. Me recuerda un poco bueno, yo siento que es indignante que tengamos como especie que estar haciendo todavía, o sea, estarle diciendo a la gente, oye, es malo que seas racista, oye, es malo que seas clasista, oye, es malo que no haya los suficientes derechos o que no haya los mismos, que no haya equidad de derechos para los dos géneros, ¿no? O sea, se me hace como involucionado. Involucionado. Qué palabra tan particular es involucionado. Entonces, ¿tiene que ver con eso o me estoy desvariando? A ver, ¿cómo lo podemos entender esto? A ver, o sea, lo que te parece, o sea, ¿cuál es la palabra que utilizarías para describir esto? Vergonzoso. Vergonzoso, indignante. Vergonzoso como especie. Como especie. Pero digamos, o sea, la situación es esta, ¿de dónde vimos que nace la injusticia? De los vicios. ¿Antes de eso? Del individuo. No necesariamente del individuo. No, como El el egoísmo, ¿no? El enfoque en uno mismo, en los intereses de uno mismo. Entonces, Eso dice el individuo. no, es que una cosa es la dimensión del individuo, ¿no? Pero una cosa es que exista el individuo, ¿no? O sea, que digamos, en preservar tus condiciones mínimas de existencia, pues no quiere, o sea, o digamos en tu propia identidad, no tiene por qué existir una injusticia per se, ¿no? O sea, digamos, sí hay que ser un poquito más específico respecto a eso, ¿no? O sea, si tomamos como punto de la génesis de la injusticia al egoísmo, que se supone que es natural para los liberales, pues efectivamente, ¿no? Vamos a necesitar de jueces, vamos a necesitar el constante recordatorio de que tus intereses particulares no pueden ser los que estén por encima, ¿no? Digamos, por encima de los de todos los demás, o que tus intereses y perspectivas personales sean justificadas para pasar por encima de los demás, o para menospreciarlos, deshumanizarlos o idiotizarlos. Entonces, si partimos de eso, pues sí, puede que haya una necesidad de los jueces. Pero ahora lo que me dices es una opinión, ¿no? O sea, me parece vergonzoso. Bueno, pues sí, a mí también, ¿no? O sea, naturalmente, ¿no? Uno quisiera que todos tuviéramos asimilada precisamente la concepción de la justicia que beneficia a la comunidad en su totalidad, naturalmente. Pero digamos, eso no es lo que sucede. Ajá. Para eso es que existe la ley. La ley en sí es un límite. Este límite es necesario para que no predomine nuestros instintos o nuestras visiones egoístas de la vida. Para eso es que hay que mantener presentes esos límites. Y tal vez la amenaza del castigo. O de una reeducación, si se quiere ver desde una posición más anarquista al respecto, ¿no? En la que no exista el castigo como tal, pero sí una reeducación. ¿Algo más?